Hola, hay algo de lo que todo el mundo habla, de la bofetada de Will Smith a su compañero por los dichos en contra de su esposa. No voy a hacer análisis de ese tipo, pero vamos a hablar del discurso del comediante y lo que es la comedia. ¿Por qué un texto que está dentro de un elemento discursivo que se utiliza precisamente para entretener puede llegar a desencadenar acciones como esta? Hoy acá hablamos del discurso de la comedia. Hablemos en clave seria sobre la clave de comedia en el discurso. Si te interesa este tema, quédate. Bien, comencemos por el principio. En la escuela nos enseñaron que los géneros literarios eran tres: la narrativa, la lírica y la dramática. Esos tres géneros literarios daban paso a una gran subclasificación dentro de ellos. Dentro de la narrativa encontrábamos muestras del género literario, obras de género literario narrativo como la novela, el cuento, etc. Luego estaba lo lírico, a lo que pertenecía la poesía, y luego la dramática, que se relacionaba con el teatro. Dentro del teatro también se hacía, dentro de la dramática también se hacía comedia, y terminó entonces separándose con el paso de los años. Algunos autores comenzaron a clasificar a la comedia como un género literario distinto. No obstante, hoy vamos a hablar de unos géneros que pocos se conocen porque no son parte de la currícula que se utiliza en la escuela primaria o secundaria en Latinoamérica, y es del género discursivo. El género discursivo está subclasificado y es lo que usamos los analistas del discurso para trabajar. El género discursivo lo clasifican en el género discursivo escrito y el género discursivo oral, que son mi área de trabajo. Luego está el género discursivo literario, que está relacionado con los anteriores, al igual que el siguiente, que es el periodístico. Ojo que el género discursivo periodístico tiene una relación con la oralidad y la escritura porque son medios de expresión que utiliza formas expresivas que utiliza el periodismo para comunicarse. Sin embargo, dentro de ese género, dentro de esa diversidad de géneros, hay dos específicos que son no contrarios, pero sí que se distancian un poco, que son el género científico y, por último, el género discursivo del humor. El género científico es el utilizado en el discurso de las ponencias científicas, en las ponencias médicas o de las ciencias sociales, en las cuales utilizamos ciertos tecnicismos para comunicarnos entre pares. Es decir, un matemático puede establecer en un pizarrón una ecuación que, no importa si el chino que está allá y el japonés y el belga no hablan el español que está hablando el latinoamericano que está haciendo los gráficos en el pizarrón, va a entender lo que está escribiendo, porque hay un tecnicismo para hacerlo. Igual pasa con el neurocirujano, que sabe perfectamente qué es una dendrita, etcétera. Todo ese tipo de cosas que son específicas del área. Pero vamos con el humor, que es lo que nos trae a colación. Yo quiero comenzar por expresar mi repudio a cualquier tipo de violencia dentro del escenario o fuera de él. No acepto la violencia bajo ningún concepto. Pero en el caso de lo sucedido, hay que partir de una base. El género discursivo del humor establece una diferencia entre lo que es ser cómico y lo que es ser comediante, que son dos cosas absolutamente distintas. El comediante es aquel que está dentro del sistema, es decir, alguien que estudió, se formó o tiene como oficio hacer comedia, pero hacer comedia estructurada con una serie de normas que le establece el discurso teatral para transmitir información
a través de la representación de cosas que quizás no sienta. Muchas veces, por ejemplo, hemos visto la imagen de Chaplin haciendo del gran dictador, y nosotros sabemos que era una sátira, pero era una sátira en clave de comedia. Eso es hacer uso del discurso del humor que debe manejar el comediante. Ahora, un cómico es alguien que hace eh, un tipo de humor en el cual no tiene límites. Generalmente es una especie de bufón. ¿Ok? Socialmente, la comedia tiene límites establecidos por la sociedad. En este momento no se hacen los mismos chistes que se hacían en los 70, en el cual, por ejemplo, la mujer era el centro de violencia oral, en la expresión oral era muy violento el tema contra la mujer, contra las personas de color, incluso se manejaba contra algunos familiares, por ejemplo las suegras, eran un tipo de temas muy, muy apetecibles para el comediante. Y el cómico, el bufón, lo hacía con especial énfasis. Hay algunos casos interesantes que es necesario traer a colación. Por ejemplo, la comedia realizada por nuestro máximo comediante a nivel latinoamericano, Cantinflas. Era una comedia elegante, muy elegante, con mucho sentido, y aun cuando el verbo cantinflear fue incorporado como aquella acepción de decir muchas cosas sin decir nada, nada más que tenemos que escuchar los discursos, los textos, perdón, dentro del discurso de las películas presentadas con Cantinflas para que veamos la profundidad de lo que Cantinflas pretendía transmitir y lograba transmitir a través de sus películas. Sin embargo, tenemos comediantes, por ejemplo, en los comediantes norteamericanos, Lucille Ball hizo comedia extraordinaria con una elegancia y una clase que pocos han llegado a ese nivel. Cómicos hay muchos, cómicos no comediantes, no el cómico, el que usa la vulgaridad para comunicarse, el que usa el burlarse del otro, el menospreciar al otro, el no respetar límites, que fue lo que hizo este señor que ofendió a la esposa de Will Smith, burlándose de una condición médica que padece la señora y de la cual ella ha hablado desde el dolor públicamente. Entonces, esta situación no es de un comediante, es de un cómico barato realmente. Es un discurso pobre y que debería recibir el repudio de la mayoría de la población. Ojo que no estoy convalidando la acción de Will Smith, aunque la entiendo. Es decir, no acepto la violencia, pero entiendo su malestar y lo comprendo desde la perspectiva de esposo, de hombre, de maestro. No acepto la violencia bajo ningún caso, pero más violento fue quien decidió presentarse a hacer chistes de una persona que está padeciendo una enfermedad en un acto de esa magnitud. Es decir, en vez de valorar la acción de la señora que iba luciendo su calvicie con elegancia, con clase, en un evento donde se admira las grandes melenas, los grandes peinados, ella llamaba la atención con dignidad, portaba esa situación en su vida, en su cuerpo, y hacía gala de ello. Entonces, si logran ver las imágenes en las cuales la señora se siente agredida, su imagen corporal expresa que siente una agresión verbal por parte del cómico. Realmente es lamentable que estas cosas sucedan, pero es así. Hay que entender que a la comedia hay que ponerle límites. Los comediantes no tienen una patente de corso para burlarse de la gente. Y esto pasa mucho en el mundo de la política, por ejemplo, donde llegamos a niveles
rastreros, a niveles en los cuales se burlan de un muerto o de los antepasados de las personas o de los hijos o de la madre, de los hermanos o de la condición física o social de procedencia de la persona. Entonces, el discurso del humor en el análisis del discurso es básico porque tiene muchas aristas. Hay gente dedicada en el análisis del discurso específicamente al discurso, al género discursivo del humor. Es interesante el tema. Si quieres saber más sobre esto, escríbeme, deja tu comentario en la cajita de comentarios de acá abajo, dale click a la campanita, suscríbete y recomiéndame. Queremos que crezca esta comunidad. Gracias.